Quiero compartir el tema de esta mañana, es la preciosa palabra de Dios, así es el tema. Y les invito a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Completito este versículo, vamos a ir estudiando poco a poco cuál es su significado. Pero antes de eso quiero dar una pequeña introducción acerca de las Sagradas Escrituras. La Biblia es el libro perfecto que, a pesar de que ha pasado miles de años, sigue firme, sigue fiel y ha llegado a nuestras manos por la bondad de Dios. Fue escrito en 1600 años por 40 autores diferentes que vivieron en lugares distintos y épocas distintas. Fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo y una parte en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Estos son buenos antecedentes que nos hacen saber que la palabra de Dios es poderosa, y por eso quiero compartirles que tiene un poder de unidad que solo la Biblia, dada por Dios, la puede expresar. Está distribuida en dos secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla desde el inicio, desde el Génesis hasta el último profeta, acerca de Jesucristo como antesala. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la venida del Mesías y también el inicio de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, y en el Apocalipsis encontramos el fin de los siglos. La Biblia es un libro poderoso que, a pesar de haber sido perseguida, según la historia se dice que la Biblia muchas veces intentó ser quitada de la humanidad, pero Dios utilizó varones, hombres, monjes que guardaban la Biblia en lugares secretos. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? En esta mañana vamos a aprender juntos. Esto como una pequeña antesala. Fue impresa en el año de 1455 por primera vez con la creación de la imprenta. ¿Sabe lo que me llamó la atención? Cómo Dios usa para que la Biblia sea dada y cómo la tocó en el corazón de la humanidad, que fue el primer libro impreso. Eso me impactó, porque cuando fue creada la imprenta, lo primero que imprimieron fue la Biblia. Mira lo maravilloso que es Dios. Lo hizo Gutenberg, el creador de la imprenta, y en el corazón de él, ¿sí?, y de los que hicieron, el deseo fue imprimir la Biblia. Nosotros debemos dar gracias a Dios porque la palabra la tenemos aquí. En muchos países es prohibido leer la Biblia, peor tenerla, pero nosotros, usted y yo, tenemos la bendición de poder leer las Sagradas Escrituras. Ahora sí vamos al estudio de esta mañana. Toda la palabra o la Escritura, dice aquí en 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios, dice en 1 de Pedro, inspiró a los santos hombres usados por Él para traer la palabra. Sabemos nosotros que solo Dios podía
de un ser humano, nadie más. Por eso es inspirada por Dios. Y aquí dice el escritor de Segunda de Timoteo, que es Pablo, toda la escritura. ¿Cómo dice? Toda. No hay acepción. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Primer punto, nosotros debemos saber que la palabra de Dios es la voz. La escritura es la voz de Dios escrita, palabra logos. Es una palabra eterna que no es quitada a pesar de los siglos. Hace su obra transformadora en todos aquellos que abren su corazón para recibir la palabra. Usted y yo debemos amar la palabra, porque es la voz de Dios. Muchos pueden decir: yo nunca he oído a Dios. ¿Sabe que usted sí oye a Dios cuando oye la palabra? Cuando usted y yo leemos la palabra, estamos oyendo a Dios. Muchos quizás pueden querer oír a Dios audiblemente, pero usted lo hace cuando usted escudriña las Escrituras. Cuando usted viene aquí a la casa de Dios y oye enseñanzas bíblicas, usted está escuchando a Dios. No porque oye mi palabra, sino porque es las Sagradas Escrituras. Por eso yo le animo a ser alguien que ama la palabra, que ama oír a Dios, estudiándola, congregándose, aprendiendo la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más dice? El efecto que puede producir la palabra, hoy la vamos a aprender. Dice que es útil para enseñar. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros no conocemos, lo recibimos cuando leemos la palabra. Esto significa iluminación, revelación de lo que nosotros desconocemos. ¿Cuándo somos enseñados? Cuando desconocemos algo. Si un niño va a la escuela para aprender a leer y a escribir, es enseñado por una maestra. Le enseña los primeros pasos, las primeras destrezas para aprender a leer y a escribir su nombre. Mi nieta me decía la semana anterior: abuelita, yo ya sé escribir mi nombre. Y ella está entrando a primero de básica. ¿Cómo aprendió a escribir el nombre? Porque fue a la escuelita y una maestra se dedicó a enseñarle cómo hacer su nombre. Asimismo, la escritura tiene la capacidad de enseñarnos lo que no sabemos. Si usted quiere conocer más de Dios, más a Dios y lo que Dios tiene para usted, para mí, ¿qué debemos hacer? Leer la escritura, porque somos enseñados por Él acerca de lo que Él quiere para nosotros y de nosotros. Muchos caminamos antes de conocer a Dios sin conocimiento de las verdades de Dios, porque no la leíamos. Pero ahora sí podemos conocer de Dios y a Dios. ¿Por qué? Porque leemos las Sagradas Escrituras. Toda la palabra del Señor es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, en esta mañana quiero decirles que somos enseñados cada vez que leemos la palabra y adquirimos conocimiento. Digan esta mañana: conocimiento. La Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento y la gloria de Dios será vista cuando la gente comience a escudriñar las Escrituras. He allí la importancia del estudio de la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios es útil para redarguir. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene la capacidad, a través de la palabra, cuando la leemos, la aprendemos, de quitar todo paradigma, toda idea equivocada que hemos adquirido desde la niñez. Cosas que no están bien dentro de nuestra mente y corazón son quitadas por el poder de la palabra. Viene la palabra y nos transforma. Cuando el apóstol dice que nosotros no nos conformemos
heridas que no han sido sanadas. La palabra lo cura, la palabra lo transforma. Nuestras vidas son cambiadas y somos nuevas criaturas cuando leemos la palabra. Mire que la palabra es maravillosa y poderosa. Tiene la capacidad de sacar de nosotros lo malo y lo equivocado y poner su verdad. Y esto lo logramos a través de la lectura y la meditación de la palabra de Dios. También dice que la palabra de Dios nos sirve para ser corregidos. La corrección es importante en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos equivocarnos. Y si no hay alguien que nos corrige, vamos a seguir haciendo cosas equivocadas. Pero la Biblia tiene la capacidad, cuando la estudiamos, de corregirnos y llevarnos al camino correcto. Es volvernos al camino direccionado por Dios y no salirnos de ese camino. Ese poder tiene la palabra. La Biblia nos dice que lámpara a nuestros pies es la palabra de Dios. ¿Para qué sirve una lámpara? Para guiarnos por aquellos lugares donde nosotros caminamos. Y nos sirve para iluminarnos y no tropezar donde antes podíamos haberlo hecho. La palabra nos corrige. Si estamos haciendo cosas equivocadas, cuando aprendemos la Escritura, enseguida cambiamos de manera de hacer las cosas. Por eso es importante que usted y yo también seamos impartidores de esa palabra. Si nosotros queremos corregir a nuestros hijos, hagámoslo con la palabra. Si queremos corregir a nuestro esposo, hagámoslo con la palabra. Pero no usando medios equivocados, sino compartiendo la palabra. Simplemente leyendo o regalando una cartola con la palabra o aún libros que contengan palabra de Dios. O una Biblia, que es lo más adecuado. Eso transforma y eso corrige la vida de nuestros seres queridos. También la palabra de Dios nos sirve para instruir. ¿Qué significa el instruir? Todos necesitamos ser instruidos cuando vamos a hacer algo. Y nosotros tenemos el manual perfecto que es la Biblia. En ella Dios nos da instrucciones. ¿Cómo debe vivir una persona que conoce a Cristo? Nos enseña cómo vivir a alguien que es hijo de Dios. Si nosotros no recibimos instrucciones para hacer un cake o a lo mejor un refrigerio adecuado o bonito, podemos hacer mal. Pero si usted tiene una receta y es instruido por esa receta, cuando termina dice, wow, lo hice bien. La instrucción es muy importante para ser guiados, para ser dirigidos en nuestro estilo de vida. La palabra de Dios tiene un propósito y vamos al verso. ¿Para qué fue escrita la palabra? No solo para enseñarnos, redarguir, simplemente, sino para que nosotros estemos preparados. Aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Leí en otra versión que decía que el hombre de Dios sea capacitado, el hombre de Dios sea completo. Luego dice enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Si nosotros queremos estar preparados para hacer la obra de Dios y hacer bien las cosas, leamos la palabra. Busquémosla, abracémosla, amemos la palabra del Señor, porque solo ella nos podrá preparar completamente y nos transformará. Yo quiero motivar al pueblo de Dios en esta mañana a ser escudriñadores de las Escrituras, a buscarla, a amarla. No hagamos de olvidar de leer todos los días la palabra. No sé si algunos notaron que en esta semana yo les mandé versículos bíblicos, porque es una forma de impartir palabra. Dios puso en mi corazón compartir con ustedes, los que están en los grupos de WhatsApp y aún en el Facebook, con todos mis amigos, palabra de Dios, porque sé que ella tiene un efecto en la vida
es el libro perfecto, que debemos valorar, amarla y tenerla, y aún compartir con otros. La palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos cambia, nos renueva y nos da vida. Dice el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida. Jesús es la palabra. Él dijo: las palabras que yo os he hablado son vida para ustedes. ¿Y qué significa vida? Estar en acción, estar vivo y en movimiento. Por eso yo quiero animar en esta mañana a la iglesia del Señor a ser personas que estudiamos la palabra. Aún he estado orando porque quisiera abrir un grupo de estudio bíblico en el cual todos ustedes se sumen para estudiar juntos y ser personas que somos edificadas para toda buena obra. Y ustedes sean partícipes de esto. Como iglesia debemos ser impulsadores a leer la palabra. Cuando vamos a un encuentro, ¿qué es lo que transforma la vida de una persona en un encuentro? La palabra que es declarada en ese lugar. Por eso nosotros estamos seguros que cuando alguien llega a un encuentro es cambiado, porque así fuimos cambiados, ¿verdad? Entonces sigamos proclamando la palabra de Dios que está guardada en nuestro corazón. Cuando dicen que redarguye, es importante que cuando estudiamos la palabra la memoricemos, porque solo así va cambiando el Señor nuestro pensamiento y nuestra mentalidad. Seamos personas que valoramos la palabra. Yo le invito a ponerse de pie en esta mañana y agradecer